Después de la Junta de Gobierno local, ha comparecido la alcaldesa Ángeles Muñoz ante los medios de comunicación para informarnos de todos los acuerdos que han tenido lugar en la misma. Lo primero que se ha acordado ha sido la ayuda a menores de más de 70 familias de nuestro municipio. De Gobierno local, comparezco ante todos ustedes para darle cuenta de algunas de las resoluciones que hemos adoptado esta mañana. La primera, que yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad que desde el primer momento siempre ha tenido esta ciudad hacia la atención con los más vulnerables, en este caso asumiendo la cofinanciación de un programa de atención para tratamiento a menores en situación de vulnerabilidad. A menores que durante el próximo año también supondrá que esta ciudad puede dar ese servicio a las más de 70 familias, donde ya se viene prestando. Es un convenio que de manera anual se va renovando, donde por parte del Ayuntamiento se ha dispuesto una partida presupuestaria de 175.000 euros. Por parte de la propia Consejería de Salud y Familia se ha propuesto para la ciudad de Marbella una partida presupuestaria de 150.000, con lo cual estamos hablando de unos 325.000 euros. El coste de este programa, que, como le digo, empieza su vigencia el 1 de mayo hasta el 31 de abril del próximo año. Desde el Ayuntamiento entendemos que son cuestiones absolutamente imprescindibles y, desde luego, siempre tendrán la prioridad dentro del ámbito presupuestario y, por lo tanto, se le ha dado luz verde en el día de hoy para que tenga una solución de continuidad y no haya ningún bache ni ninguna brecha dentro de la atención que se presta por parte de estos menores. También Ángeles Muñoz nos ha hablado de SEGEMA. Esta es una empresa que se constituyó para el servicio de limpieza en el año 1992 y que tiene una larga historia de reclamaciones al Ayuntamiento de Marbella. Bueno, pues después de todos estos años y por resolución judicial, Marbella es liberada del pago de 23 millones de euros. Nos cuenta toda la historia muy detalladamente Ángeles Muñoz. Años anteriores, probablemente si yo les hablo de SEGEMA, que era una empresa que se constituyó para poder prestar el servicio de limpieza, recogida de basura a la ciudad de Marbella, a lo mejor no todos ustedes se acuerdan, porque efectivamente fue una empresa que se contrató por parte del Ayuntamiento en el año 92, a entonces nos tenemos que remontar, y donde 3 años después, estoy hablando del año 95, le hace una reclamación al Ayuntamiento de Marbella y gana en el TSJ de 6.000 millones de pesetas. 6.000 millones de pesetas, concretamente 34 millones de euros. Yo me acuerdo que aquellas cifras, bueno, pues no eran cifras al uso, o sea, era algo fuera no solamente de lo normal por la cuantía, en Marbella, por supuesto, pero era noticia nacional. Estamos hablando de un fallo que condenaba al Ayuntamiento de Marbella a pagar 34 millones de euros, concretamente 6.000 millones de las entonces pesetas en el año 95. Para seguir la evolución, en el año 98, 3 años después, el que entonces gobernaba Marbella, que era Gil, pacta con SEGEMA cómo le va a pagar esa cantidad. Y ya no eran 6.000, ya se suma, porque hay intereses de por medio, la cantidad asciende a 7.700 millones de pesetas, concretamente 46,8 millones de euros. Bueno, este era otro de los episodios más del saqueo masivo que tuvo esta ciudad, porque la forma de pago para hacer frente a esos 46,8 millones de euros, a esos 7.700 millones de pesetas, era pues prácticamente darle 35 inmuebles que eran parcelas que tenían que ir para equipamientos, parcelas que se podían construir viviendas, en fin, promociones. Estamos hablando de inmuebles, de suelos a nivel industrial, a nivel de vivienda, Marbella entera, y además se le da 3 millones de euros y además aprovechamiento urbanístico para hacer frente en el año 98 a esos 46,8 millones de euros.
Como es cierto que los aprovechamientos urbanísticos que entonces dio Gil no se pudieron materializar porque no se aprobaron los planes generales que Gil quería, hay una demanda por parte, en este caso, de Inusa, que es la empresa que se queda con la deuda de Segema, en contra del Ayuntamiento de Marbella. Y, desgraciadamente, y en el año 2012, condenan al Ayuntamiento de Marbella a pagar 17,5 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades, imagínense lo que supone para un ayuntamiento y relativamente hace poco tiempo, estábamos hablando del año 2012, nosotros estábamos en el equipo de gobierno y nos llega una sentencia de 17,5 millones de euros. Imagínense lo que es para un ayuntamiento, para la viabilidad de un ayuntamiento, lo que puede suponer eso. Si a eso le suman los intereses legales de todos esos años, que estimaron en 5 millones de euros, la deuda a la cual el Ayuntamiento de Marbella tenía que hacer frente ascendía a 23 millones de euros. Durante todos estos años, desde el año 2012 hasta la fecha, el Ayuntamiento de Marbella ha estado peleando, asesoría jurídica ha estado haciendo un gran trabajo y yo creo que hemos hecho entre todos una tarea para defender los intereses de la ciudad. O sea, era inadmisible que una deuda que efectivamente se había contraído por la pésima gestión que habían hecho, evidentemente, los gobiernos anteriores y lo que había supuesto esas reclamaciones patrimoniales en contra de Marbella supusiera que el Ayuntamiento quebrara, porque imagínense ustedes lo que es que tengamos que hacer frente, en este caso, a 23 millones de euros. Era inasumible por parte de la ciudad. Bueno, pues como les digo, después de muchas reclamaciones, después de haber hecho muchos peritajes, después de haber ido a todas las vías, tanto penal como contencioso, haber recurrido una y otra vez, bueno, pues podemos decir que por fin se le da cierre a esta deuda que se reclamaba al Ayuntamiento de Marbella. Y les tengo que decir que no solamente a 0 euros, el Ayuntamiento de Marbella no tiene que pagar ni un solo euro de esa reclamación patrimonial que nos hacían, de esa reclamación monetaria de 23 millones de euros. Tenemos que pagar 0 euros y, además, hemos podido recuperar la pequeña parte de ese patrimonio que salió de Marbella. Yo creo que hemos conseguido, no solamente con una resolución judicial, después de muchísimo trabajo detrás, el haber cerrado uno de los episodios negros, ¿no?, que ha tenido esta ciudad, sino de tener la tranquilidad que la viabilidad económica, en este caso, por una deuda con sentencia firme, reclamada, no solamente el principal, sino también los intereses, no suponga una merma en los ingresos y, por lo tanto, en la ejecución presupuestaria que tiene esta ciudad. A mí me parece que, por parte de todos los que han hecho efectivo el que podamos conseguir que el Ayuntamiento no tenga que abonar esos 23 millones de euros, que por lo tanto tengamos una resolución judicial firme con con el apoyo de todos los sectores, incluida la Fiscalía, que, como les decía, ha sido un gran trabajo el que se ha tenido que llevar a cabo, sino que además hemos podido recuperar, porque no estaba acreditado, que algunos de esos bienes estuvieran perfectamente justificados el que se le entregaran como parte de la deuda. Hemos podido recuperar una pequeña nave en el polígono industrial de San Pedro, hemos podido recuperar un apartamento, concretamente en los jardines del puerto, otra vivienda también en la calle Alfredo Palma y 100.000 metros cuadrados en la zona de la carretera de Istán, en la zona de las Cascadas, con un valor catastral en su totalidad de todos los inmuebles de 1,5 millones de euros que pasan a formar parte del patrimonio municipal de la ciudad. O sea, no solamente no hemos tenido que pagar los 23 millones de euros, sino que incorporamos 1 millón de euros, 1,5 millones de euros a nuestro patrimonio municipal. El objetivo de ese 1,5 millones de euros, al igual que hemos hecho en otras ocasiones, será la enajenación de esos bienes para que con esas partidas presupuestarias podamos destinarlas a la compra de equipamientos y a la ejecución de vivienda pública. Creo que la vivienda es una de las grandes olvidadas, al igual que la falta de equipamiento, la falta de suelo, y todo lo que se vaya obteniendo a través de estos procedimientos judiciales servirá mediante la enajenación de estos bienes para poder hacer frente a la compra de suelos que nos permita seguir ejecutando infraestructuras absolutamente necesarias, equipamientos necesarios, y que, como no hay suelo, porque no han dejado ni un metro de suelo, pues en algunas ocasiones nos vemos en la grave dificultad de tener la necesidad de querer hacerlo, pero no tener la capacidad de poder desarrollar ninguno de los suelos.
Bueno, como les decía, es una magnífica noticia. Llevamos peleándolo, y le tengo que decir, peleándolo y con muchos dolores de cabeza y con muchas noches sin dormir, porque imagínense ustedes lo que es una sentencia firme de 23 millones de euros. Bueno, pues al final, cuando las cosas se cree en ellas, cuando las cosas se pelea con la razón en la mano, pues, aparecen los buenos resultados y, por lo tanto, es para nosotros una gran satisfacción decir que incluso en estos malos momentos, en estos momentos donde hay una gran dificultad para poder gestionar y una dificultad sobreañadida, poder quitarnos esa losa que tenía el Ayuntamiento de Marbella con esa sentencia firme supone un respiro, aunque tenemos todavía muchas por delante, pero creo que ir despejando el camino también lo hace más fácil. Así que muchísimas gracias. El Ayuntamiento de Marbella reabrirá de manera parcial hoy lunes 18 de mayo con motivo de la entrada de la ciudad en la fase 1 en la desescalada en la crisis sanitaria del COVID-19. 5 instalaciones municipales con limitaciones de aforo y la necesidad de solicitar cita previa con 24 horas de antelación para garantizar la seguridad de los usuarios. Así lo ha explicado el concejal Manuel Cardeña, que se pondrán en funcionamiento por parte del Estado municipal Antonio Lorenzo Cuevas las pistas de atletismo. Del Polideportivo Paco Cantos serán las pistas de tenis, pádel y rocódromo. Del Francisco Norte serán las pistas de pádel. Y del Centro Deportivo Municipal Rafael Vera, que es el gimnasio, esto será en Marbella, así como el Palacio de Deportes Elena Benítez y las pistas de tenis y circuito de atletismo de San Pedro Alcántara. Las reservas se podrán realizar a través de la web municipal. Marbella pone en marcha una unidad específica para velar por el cumplimiento de la normativa en la fase 1 de la desescalada y empleará la videovigilancia para controlar el aforo en puntos estratégicos. Para esto, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha mantenido hoy un encuentro con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad para coordinar el dispositivo previsto de cara a la incorporación de la ciudad este próximo lunes, o sea, hoy, a la fase 1 de la desescalada en la crisis sanitaria del COVID-19. La regidora, que ha mostrado su satisfacción porque el municipio empiece a retomar la normalidad, ha anunciado que, entre otros asuntos, se han analizado dónde van a estar los puntos calientes y dónde se tendrá que actuar de manera prioritaria. Manuel Osorio, del grupo OSP de San Pedro Alcántara, sigue protestando por la puesta en marcha de la zona azul. Azul en San Pedro y en Marbella. Nos parece una indecencia. Desde aquí, en este caso, no estamos de acuerdo. Hemos estado de acuerdo desde Opción Sanpedreña en que había que poner zona azul en ciertas actividades, consensuado con los comercios y tal. Y entendemos que en su momento sí era beneficioso para la actividad comercial. Pero ahora, con la que está cayendo ERTES sin cobrar, personas que llevan sin ingresos desde hace ya más de 2 meses y donde la pandemia está pegando un azote brutal a todo lo que es la actividad comercial, nos parece un despropósito enorme. La ley en este caso del contrato del sector público y tanto el estado de alarma también permite hacer una moratoria ya tan de moda, que está esa palabra estos días, una moratoria. Pues que se le haga una moratoria al contrato de la actividad de la zona azul, y si esta empresa va a estar 4 o 5 meses sin actividad alguna, que los ejecute a posteriori después de haber vencido el contrato. Con lo cual, ahora no se le puede forzar la máquina más a la ciudadanía y le exigimos desde aquí a Ángeles Muñoz que dé marcha atrás y que no imponga el pago por zona azul. Nos parecería y nos parece un despropósito enorme. Muchísimas gracias. Moreno pide a Sánchez que Málaga y Granada pasen a la fase 2 si cumplen todos los requisitos, como parece ser que lo hacen. Haber sido así desde el principio, porque no había criterio objetivo para dejar a las provincias de Málaga y Granada fuera, cuando otras provincias y otras comunidades autónomas sí se les permitió.
He solicitado al presidente del Gobierno que cuanto antes se den a conocer qué criterios servirán para autorizar el cambio de fase en Andalucía y en el conjunto de España. Necesitamos saber cuanto antes si se abordarán desconfinamientos por provincia, si se harán por distrito sanitario, se harán por comarca, por municipio o incluso por comunidades autónomas. Es necesario saber cuanto antes qué tasas de contagio se van a exigir para poder entrar el día 25 de mayo en la fase 2. Y necesitamos saber también qué requisito de dotación sanitaria se va a reclamar a las distintas comunidades autónomas. Asimismo, he solicitado al presidente del Gobierno que las provincias de Málaga y Granada puedan aspirar a entrar en la fase 2 de desconfinamiento y que lo hagan si cumplen con los requisitos que se les exijan. Creo positivo que se conozca cuánto dinero va a repartir realmente el Gobierno de España entre las distintas comunidades autónomas. Se ha hablado reiteradamente de hasta 16.000 millones de euros y hoy mismo se ha insistido en la reunión, por lo que ha reclamado al presidente que aclare si va a repartir todo ese dinero o no. Lamento que haya terminado la conferencia de presidentes sin que este asunto haya quedado aclarado. Esta pandemia tiene una doble cara, con un doble efecto. Un coste enorme, como hemos podido ver y estamos viendo en el conjunto del mundo, en salud pública y en vidas humanas, y un coste enorme también en daño económico, en destrucción de empleo y empresas. Por eso necesitamos mantener un fino equilibrio entre las garantías de salud y la reactivación progresiva de la economía. Ese equilibrio no debemos perderlo a lo largo de las próximas semanas, meses y quizás años. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado que este domingo todas las provincias andaluzas se encuentren en la fase 1 de desconfinamiento. Una situación, según ha dicho, que debería haber sido así desde el principio, porque no ha habido criterios objetivos para dejar fuera a Málaga y Granada. En este sentido, ha pedido el presidente de Gobierno de la Nación, a Pedro Sánchez, que dichas provincias puedan aspirar a entrar en la fase 2 y se cumplan todos los requisitos que se exijan. Para ello, ha reclamado que cuanto antes se den a conocer qué criterios son los que se van a utilizar para autorizar el cambio de fase. Necesitamos toda la información posible para afrontar con garantías el proceso de desescalada. También ha añadido que en concreto se han referido a las tasas de contagio y qué requisitos de dotación sanitaria se van a exigir y cómo se va a abordar la reapertura, con provincias, distritos sanitarios, municipios o incluso por comunidades autónomas. Buenas tardes. Hemos celebrado hoy la 10ª conferencia de presidentes que se reúne de forma telemática, como todos ustedes saben, desde el inicio de este estado de alarma. Y en la que, como presidente de todos los andaluces, he reclamado al Gobierno de España coordinación, colaboración, transparencia y un trato siempre justo para Andalucía. Por ello he comenzado mi intervención refiriéndome a la cogobernanza. Si cogobernanza significa corresponsabilidad y si cogobernar significa codecidir, las comunidades autónomas necesitamos toda la información posible para poder afrontar con garantía el proceso de desescalada. Mañana lunes toda Andalucía estará en fase 1. Es algo que debería haber sido así desde el principio, porque no había criterio objetivo para dejar a las provincias de Málaga y Granada fuera cuando otras provincias y otras comunidades autónomas sí se les permitió. Es una buena noticia que desde mañana los 8,5 millones de habitantes que vivimos en nuestra tierra estemos en las mismas condiciones. Por lo tanto, más que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante para lograr que el tránsito de la fase 1 a la fase 2 sea más coordinado, más claro y más transparente. Esa decisión se deberá adoptar esta semana, por lo que he solicitado al presidente del Gobierno que cuanto antes se den a conocer qué criterios servirán para autorizar el cambio de fase en Andalucía y en el conjunto de España. Necesitamos saber cuanto antes si se abordarán desconfinamientos por provincia, si se harán por distrito sanitario, se harán por comarca, por municipio o incluso por comunidades autónomas. Es necesario saber cuanto antes qué tasas de contagio se van a exigir para poder entrar el día 25 de mayo en la fase 2. Y necesitamos saber también qué requisito de dotación sanitaria se va a reclamar a las distintas comunidades autónomas. Cogobernar solo es posible si la información fluye con normalidad
y con antelación suficiente, porque sólo así se pueden tomar decisiones de manera segura y asumiendo la corresponsabilidad que debería conllevar esta situación. Asimismo, he solicitado al presidente del Gobierno que las provincias de Málaga y Granada puedan aspirar a entrar en la fase 2 de desconfinamiento y que lo hagan si cumplen con los requisitos que se les exijan. Si hay coordinación, si hay transparencia, asumiremos y respetaremos con lealtad las decisiones que se adopten. En esta misma línea he planteado al presidente del Gobierno claridad y un trato justo para Andalucía en el reparto de los fondos del Estado. Hablo mucho de fondos porque fondos significa recursos, recursos significa inversión, inversión significa progreso, empleo y bienestar. ¿Y por qué hablo de claridad? Claridad porque creo positivo que se conozca cuánto dinero va a repartir realmente el Gobierno de España entre las distintas comunidades autónomas. Se ha hablado reiteradamente de hasta 16.000 millones de euros y hoy mismo se ha insistido en la reunión, por lo que ha reclamado al presidente que aclare si va a repartir todo ese dinero o no. Lamento que haya terminado la conferencia de presidentes sin que este asunto haya quedado aclarado, por así decirlo, ¿no? Como presidente de Andalucía, defiendo que se repartan los 16.000 millones de euros que se anunciaron y defiendo que se nos trate de una manera justa, como la tierra más poblada de España. Debe haber un debate profundo sobre la financiación de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es un asunto que requiere del máximo nivel de consenso y del máximo nivel de acuerdo. Pero sobre todo, cuando hablamos de los recursos que son de todos, lo que queremos es que haya claridad, transparencia. Esta pandemia tiene una doble cara, con un doble efecto. Un coste enorme, como hemos podido ver y estamos viendo en el conjunto del mundo, en salud pública y en vidas humanas. Y un coste enorme también en daño económico, en destrucción de empleo y empresa. Por eso necesitamos mantener un fino equilibrio entre las garantías de salud y la reactivación progresiva de la economía. Ese equilibrio no debemos perderlo a lo largo de las próximas semanas, meses y quizás años. En lo que tiene que ver con preservar la salud, Andalucía ha sufrido menos que otros territorios de los efectos sanitarios de la pandemia. Y no es porque el virus aquí sea más débil, como he escuchado de algún dirigente político estos días. El virus es en Andalucía igual de fuerte que, por ejemplo, en nuestra comunidad hermana y fronteriza de Andalucía, que es Castilla-La Mancha, donde tristemente la incidencia ha sido mucho mayor y registran tristemente, como digo, el doble de fallecimientos que nosotros, casi 3.000. Y por supuesto es igual el virus, igual de fuerte aquí que en el resto de España y que en el resto del mundo. La diferencia entre Andalucía y otros lugares es que la incidencia aquí ha sido menor por muchos factores, pero hay 3 factores fundamentales. En primer lugar, por nuestro sistema público de salud, por nuestros profesionales sanitarios, por su trabajo, por su esfuerzo, por su enorme compromiso en esta pandemia, la capacidad de haber estado a la altura de las circunstancias. Por la participación también anticipada del Gobierno andaluz, que un mes antes de que hubiera los primeros casos ya estaba trabajando para estar precisamente eso, estar preparados, anticiparnos a que esa pandemia nos llegara y nos golpeara aún más duramente en nuestra tierra. Pero sobre todo por la responsabilidad colectiva. Responsabilidad colectiva de los andaluces que han sido un ejemplo. Es más, somos un gran ejemplo en cumplimiento de las medidas del confinamiento a lo largo de los últimos meses. Y por eso es vital, yo diría más, es determinante que sigamos actuando con la misma responsabilidad ahora que empezamos a recobrar parte de la normalidad a la que habíamos renunciado. Si lo hemos hecho bien antes y hemos sido un ejemplo para el conjunto de España y para muchos países de Europa, sigamos siendo un ejemplo ahora. Sigamos siendo responsables y prudentes, porque esa actitud de los andaluces, unida al adecuado funcionamiento de nuestro sistema sanitario, son principalmente las razones de que la pandemia haya tenido, por el momento, una incidencia y un sufrimiento menor en Andalucía que en otros lugares de España y de Europa. Debemos tener claro que la salud sigue siendo una prioridad, pero también debe serlo evitar todo lo posible las consecuencias económicas que trae consigo esta crisis. La preservación de la salud debe ir de la mano de una reactivación progresiva de la economía, porque si no puede pasar que nos quedemos sin una y sin la otra. Como Gobierno trabajamos para fortalecer cada vez más nuestro sistema sanitario
y al mismo tiempo preservar el máximo empleo posible. Y en esa reactivación que es necesaria para el empleo, en Andalucía intentamos seguir yendo un paso por delante y anticiparnos, y precisamente por eso el Consejo de Gobierno de mañana lunes vamos a dar otros nuevos pasos para facilitar esa reactivación económica necesaria. Entre otros asuntos, daremos luz verde al plan de choque con el que queremos dar un nuevo impulso al sector cultural en Andalucía. Porque la cultura nos ha acompañado también en esta crisis, ha sido nuestra compañera permanente. ¿Qué hubiera sido de nosotros y de nuestro confinamiento sin los libros, sin la música, sin el cine, sin el arte? Es de justicia que esta actividad no salga mal parada. Por eso aprobamos una iniciativa que cuenta con más de 23 millones de euros para apoyar a la cultura como una importante también fuente de creación de empleo, que atrae inversión, que favorece a nuestro turismo. Muchos turistas vienen también por ese rico patrimonio histórico y cultural que tenemos. Y es un instrumento de cohesión social y de crecimiento personal para los andaluces. No se entendería Andalucía sin asociarla a la cultura y a su inmenso patrimonio artístico, cultural e histórico. Por otro lado, vamos a iniciar los trámites para tener cuanto antes el anteproyecto de una nueva ley de agilización, impulso y progreso en materia de suelo y ordenación del territorio en Andalucía. Una norma que pretende clarificar, simplificar la actividad urbanística en nuestro territorio, pero que sobre todo supondrá una enorme oportunidad para la atracción de inversión y reactivación, por tanto, de nuestra economía y, con ello, de la creación tan necesaria ahora de empleo. Y en esa misma línea de generar nuevas oportunidades económicas en Andalucía, también aprobaremos mañana un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, que permitirán el desarrollo de futuros proyectos turísticos que, a su vez, generarán más empleo y también más riqueza. Y es que debemos tener en cuenta que el coste económico será mayor en nuestra comunidad que en otra. En el primer año de gestión de este Gobierno habíamos logrado que Andalucía creciera por encima de la media de España, por encima de la media europea, y hemos acabado ese primer ejercicio presupuestario 2019 con un superávit, cumpliendo todos los objetivos presupuestarios. Evidentemente, va a ser complicado a corto plazo repetir esos logros, porque además partíamos de una posición más débil, con menos empleo y con un sistema productivo mucho más basado precisamente en el turismo y en el sector servicio. Si hay un sector económico sensible a una pandemia mundial, sin duda alguna, ese es el turismo. Y debo decir que en Andalucía es de un gran valor añadido. Aporta el valor añadido de la excelencia, de la mejora continua, de la satisfacción de nuestros clientes que repiten y repiten para volver a este destino maravilloso que es Andalucía, de nuestra gran imagen como destino turístico en alza en el mundo. Por eso, si queremos salir de esta unidos y sin dejar a nadie atrás, se debe tener en cuenta el daño de la pandemia al turismo nacional e internacional. De ahí que, como presidente de los andaluces, me sienta la obligación de pelear un reparto justo de los fondos del Estado para la reconstrucción y también en la obligación de apelar a todas las fuerzas políticas de Andalucía a estar juntos en esta reivindicación que es de justicia. Asimismo, he pedido al presidente del Gobierno que replantee su idea de someter a los viajeros internacionales a un aislamiento de 14 días. Queremos que haya un control, evidentemente, en las personas, en la llegada de personas, pero que reconsidere con ese mismo objetivo otras alternativas posibles a una medida que ha generado mucha controversia. Como lo ha hecho al rectificar también una decisión que nos parece muy importante, de haber dejado fuera al aeropuerto de Sevilla para esos vuelos internacionales. Después de solicitarlo de manera conjunta, el Ayuntamiento y la Junta se ha cambiado de posición. Creo que hay margen para hacer las cosas como lo está planteando la Comisión Europea y la Unión Europea, con garantías sanitarias y, evidentemente, sin limitar el crecimiento, el presente y el futuro de esa gran industria que es el turismo. Hay muchas cuestiones que inquietan a los ciudadanos. Más de medio millón de andaluces están afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE, de los que tanto hablamos últimamente. La Junta de Andalucía ha tramitado en un tiempo récord el 100% de los casi 100.000 presentados en nuestra comunidad. Para ello hemos tenido que reforzar las propias plantillas de funcionarios que han tenido que trabajar muchísimo a nivel de teletrabajo
porque han tenido que hacer la comprobación de las razones que justificaban esos ERTE y, por cierto, tengo que decir que la inmensa mayoría de ellos estaban dentro de lo que marca la legalidad. Se han hecho las cosas bien y agradezco a todos esos funcionarios ese esfuerzo. He pedido hoy al presidente del Gobierno, es más, he insistido en que ponga remedio al colapso que hay actualmente en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, para que ese 500.000 de trabajadores andaluces puedan cobrar sus prestaciones cuanto antes. Y le he señalado que, a mi juicio, ha acertado también al prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio, finalmente también a los autónomos. No se entendía que las decisiones que afectan a unos emprendedores excluyeran a los autónomos y, por tanto, me parece correcta en este caso la decisión del Gobierno central. En otro orden de cosas, en materia educativa, sé que hay una enorme inquietud en toda la comunidad educativa. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a nuestros profesores, docentes, a nuestros grandes profesionales, a los equipos directivos. He puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de agilizar el debate sobre la vuelta a las aulas en septiembre. Necesitamos más coordinación, necesitamos más planificación e impulso, cierto liderazgo del Gobierno de España para que no hagamos cada uno un sistema o una reentrada del próximo curso escolar y académico de una manera distinta, ¿no?, que generen o que puedan generar agravio, ¿no? En mi opinión, hemos perdido un tiempo muy valioso en las últimas semanas. Hace 3 domingos se nos dijo a las comunidades autónomas que se acordarían los criterios de la vuelta a las clases presenciales. Pero ahora se nos ha dicho que no habrá un criterio coordinado para toda España, sino que cada comunidad autónoma, de forma aislada, toma la decisión que considere al respecto. No podemos pasar de la rigidez del mando único para algunas cuestiones donde no tenemos ningún tipo de flexibilidad ni capacidad de decisión a la dejación total de no establecer ese criterio único, por lo que he pedido que se eviten contradicciones, que se eviten pérdidas de tiempo y vacíos normativos que solo nos van a marear a los que somos padres, a los alumnos, a los profesores, a los docentes, en definitiva a toda la comunidad educativa. Y precisamente pensando en esa necesidad de diálogo y de alcanzar consenso, aunque es una cuestión al margen del coronavirus, pero que considero también importante, no quiero dejar de expresar las condolencias y el pesar de todos por el fallecimiento de una persona que tuve el inmenso honor de conocer, que fue don Julio Anguita. Me siento en la obligación de hacerlo no solo por su condición de andaluz, fue un alcalde de Córdoba, diputado en el Parlamento andaluz, sino porque fue depositario de una categoría política y un saber estar que siempre se echará en falta. Más allá de las ideologías y de las diferencias legítimas y las propias discrepancias, Julio Anguita representa esa altura y esa integridad personal y humana que tan necesaria es para dedicarse a la vida pública y que a veces también echamos de menos. Aprovecho este momento para enviar un fuerte abrazo a sus compañeros y un fuerte e intenso abrazo también a sus familiares, ¿no? Descanse en paz, una gran figura política. Finalmente, antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación, quiero insistir en la importancia de no relajarnos en la precaución y en la prudencia. Puedo ser muy repetitivo con esto, pero creo que es importante. Seguimos con una tendencia favorable en la evolución del COVID en Andalucía. Por dar los datos de estos días o de hoy, hemos sumado 169 nuevos casos en las últimas 24 horas y solamente ha habido 3 fallecidos. Digo solamente porque, desgraciadamente, hemos tenido etapas de muchos más fallecidos, pero 3 fallecidos ya es, sin duda alguna, un sentir y un profundo dolor para todos los andaluces y especialmente para sus familiares. Pero las personas que se han recuperado han sido 292, casi el doble que los nuevos casos. Y solo 2 pacientes, 2, han tenido que ingresar en UCI. Ya son menos de 300 los andaluces que permanecen hospitalizados en todo el sistema de salud y supone una reducción del 90% con respecto al peor pico de la pandemia. Sigamos haciendo las cosas bien. Sigamos haciendo las cosas bien entre todos. Sigamos actuando con responsabilidad y confiando en nuestros profesionales sanitarios de los que tan orgullosos podemos sentirnos. Pero hasta que no exista una vacuna o un tratamiento que sea eficaz, debemos seguir cuidándonos y respetando esas distancias de seguridad. La mejor manera de cuidarnos a nosotros y a los demás es respetar el espacio de cada uno de nosotros. Sé que supone un esfuerzo mental porque a mí me cuesta la vida hacerlo muchas veces, veo a un amigo, a un familiar,
los andaluces somos así, somos muy dados a la cercanía, al abrazo, al compromiso, pero tenemos que acostumbrarnos a ello. En el futuro yo estoy convencido que todo este esfuerzo que estamos haciendo, que es un esfuerzo muy importante en el cambio de vida, cambios sociales, pero yo creo que en el futuro lo miraremos con la vista atrás y nos daremos cuenta que mereció la pena, ¿no?